Un saludo afectuoso a todos los que escuchan este mensaje, los que pertenecen a Amistad Cristiana Lindavista y a todos los que nos permiten llegar a sus hogares. Soy Anita Hernández y hoy estudiaremos el libro de Josué capítulo 13. Oremos. Señor Padre nuestro, te amamos y bendecimos, solo tú eres el único Dios verdadero, y en ti está nuestra confianza, fe y esperanza. Sabemos, Señor, que todo lo que estamos viviendo en lo personal, en nuestro país y en el mundo entero, tiene un propósito. Tú eres un Dios de propósitos y en ti confiamos y te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, porque tu palabra no tiene ninguna limitación para poder llegar y cumplir el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 13. Tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Sabeos. Al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Fec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol. Desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaín. Todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de Gesureos, y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El territorio que distribuyó Moisés. Verso 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Jahaza, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret, Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá,
y desde Esbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Bir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Esbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar, de Cineret al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. En este capítulo comienza el relato de la distribución de la tierra de Canaán por suertes entre las tribus de Israel. La preservación del reparto llevado entonces a cabo había de ser muy útil para la nación judía, pues quedaban obligados por la ley a guardar esta distribución para evitar transferencias de la propiedad de una tribu a otra. Esto está en Números, capítulo 36, versos 8 y 9. Y cualquier hijo que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. En este capítulo veremos, como número 1, que Dios le informa a Josué de la tierra que queda todavía por conquistar, de la que le había sido prometida a Israel en el país de Canaán, que está del verso 1 al 6. Número 2. No obstante, le ordenó proceder al reparto de lo que ya estaba conquistado. Eso está en el verso 7. Número 3. Para completar la narración se nos repite la distribución que Moisés había llevado a cabo en el otro lado del Jordán. Primero en general, que es del verso 8 al 14, después en particular lo que le cayó en suerte a Rubén, que es del verso 15 al 23, y a Gad del verso 24 al 28, y a la media tribu de Manasés del verso 29 al 33. Iniciaremos con los versículos 1 al 6. Dios le recuerda a Josué que se está volviendo ya viejo, eso está en el verso 1. Se nos dice que era viejo, entrado en años. Él y Caleb eran los únicos viejos entre los muchos millares de Israel, pues solo ellos habían sobrevivido de entre los que fueron contados al pie del Sinaí. Josué no tenía en su ancianidad el mismo vigor que Moisés tenía a los 120 años de edad. No todos los que llegan a viejos conservan las mismas fuerzas y salud. Dios le hace percatarse de esto y le dice: tú eres ya viejo. Se lo dice primero como razón por la que no debía proseguir personalmente la conquista de Canaán. Así como él había entrado en las labores de Moisés, otros tenían que entrar ahora en las de él. Segundo, como una razón por la que debía darse prisa a llevar a cabo la distribución de la tierra conquistada, esta tarea había de ser llevada a cabo y pronto, puesto que él ya era viejo y entrado en años, entre los 90 y los 100 años aproximadamente, y al parecer no iba a vivir por mucho más tiempo. Debía dedicar sus últimos días a este servicio para la gloria de Dios y el provecho de Israel. Le hace un breve recuento de la tierra que queda por conquistar, tierra que había sido prometida a Israel, de la que habían de adueñarse a su debido tiempo. Dios les promete hacer a los israelitas dueños de todas estas regiones que están todavía sin conquistar.
yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, a todas estas naciones. Esta promesa de exterminarlos de delante de Israel supone como condición necesaria que los hijos de Israel han de dedicarse a extirpar de sus límites a dichas naciones y no permitir que queden dentro de su territorio. De lo contrario, no podían decirse que los exterminaría de delante de ellos. Si más tarde, ya fuera por pereza o por cobardía, Israel no proseguía la tarea de extirparlos, sino que los dejaba en paz, no podían culpar de ello a Dios, sino a sí mismos, de que no fueran arrojados de delante de ellos. Nótese cómo une el apóstol Pablo los dos conceptos básicos de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana cuando escribe a los fieles de Filipos, en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Todas las promesas de Dios están condicionadas, y si yo obedezco, doy el paso de fe y recibiré sus promesas. Dios nos equipa con todo lo necesario para vivir una vida en santidad que lo glorifique obedeciendo su palabra. El rey David entendía esto perfectamente y en el Salmo 143 del verso 8 al 10 lo podemos ver esto. En el verso 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hazme saber el camino por donde le dice David, hazme saber el camino por donde ande. Eso quiere decir que David quiere conocer el camino de Dios para seguirlo. Dios era su refugio, eso está en el verso 9, era su seguridad ante sus enemigos. Y en el verso 10 le dice: enséñame a hacer tu voluntad. El rey David quería ser instruido, no para ser un sabelotodo, sino con la convicción firme de hacer su voluntad, porque lo reconoce absolutamente como su Dios. Y sabe que solo Dios lo puede guiar a vivir una vida de rectitud. Dios nos da la victoria cuando somos obedientes a su palabra. Vamos a ver ahora del verso 7 al 33. Dios da orden a Josué de que asigne a cada tribu la porción que le corresponde en el país, incluido lo que queda por conquistar. La tierra ha de ser distribuida entre las distintas tribus. No siempre han de vivir en común, como lo han hecho hasta ahora. La tierra debe ser distribuida como heredad, aunque ha sido adquirida por medio de la conquista. La promesa de darles la tierra les ha llegado como una herencia de sus mayores. La tierra de la promesa pertenecía a los hijos de la promesa. La posesión de la tierra había de ser transmitida a sus hijos igualmente por herencia. No debía ser distribuida a capricho de Josué, aun cuando era un hombre prudente, justo y bueno, sino que había de hacerse echando suertes a fin de que todo el asunto fuese dejado en las manos de Dios. Pero Josué había de tener el honor de ejecutar la distribución de lo que Dios determinase, porque él había pasado por la fatiga de la conquista, para que fuese en esto tipo de Cristo, quien no solo ha derrotado en nuestro favor las puertas del infierno, sino que también nos ha abierto las puertas del cielo. Y al haber comprado la herencia eterna para todos los creyentes, nos pondrá a todos nosotros, a su debido tiempo, en posesión de ella. Se nos refiere luego la distribución de la tierra del otro lado del Jordán, entre los hijos de Rubén, los de Gad y de la media tribu de Manasés. A la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Esto lo vemos en el verso 14 y 13 de Josué 13. Pues así lo había dispuesto Dios.
En Números 18:20 dice el Señor: y Dios dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Sus lugares de residencia habían de ser esparcidos por todas las tribus, y su mantenimiento había de estar también a cargo de todas las tribus. También para nosotros, los hijos de Dios, el Señor es nuestra heredad. Él es nuestra herencia. Él es el todo para nosotros. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es todo lo que necesitamos y mucho más. Dios nos invita a ser fieles. Dios nos llama a ser oidores y hacedores de su palabra. Dios dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Yo espero que sea de bendición y que seamos obedientes de la palabra de Dios para vivir una vida que glorifique a nuestro Dios en todo momento. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das. Solo tú eres digno de suprema alabanza, de exaltación, de ser glorificado en todo. Señor, sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra herencia, tú eres el todo para nosotros. En ti estamos seguros porque tú eres la roca inconmovible. Te damos a ti toda gloria, honra y alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén.